Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Saludos a todos vosotros, qué bueno encontrarnos nuevamente para presentarles una cápsula riquísima, una cápsula muy fresca, recién publicada en junio del año en curso, junio del año 2021, y es una cápsula muy emotiva, puesto que básicamente todos los que de alguna manera hemos tenido el privilegio de ir a un seminario bíblico, de alguna manera u otra nos hemos encontrado con los escritos del doctor Justo González, y en esta ocasión con un plus, porque él escribe junto a su esposa Catherine González la cápsula que quiero presentar ante vosotros, ante ustedes en esta ocasión. Es un libro muy fresco, reciente, publicación por Editorial Mundo Hispano, El culto en la iglesia antigua. Allí tienen los autores en la parte de abajo, Catherine González y Justo L. González. Tal vez él es más conocido en el mundo de habla hispana. Los esposos González han hecho muy buenos aportes, muy buenos trabajos juntos, sobre todo en el mundo de habla inglesa. Pero hace poco, eso es otra cápsula, también publicó Editorial Clie Cómo leer el Apocalipsis. Ahí está, por los esposos González, pero esa es otra cápsula. La cápsula de esta ocasión la publicó Editorial, allí en pantalla, allí se ve Editorial Mundo Hispano, el culto en la iglesia antigua. Se puede decir mucho de este libro, es un material fantástico, tapadura, 300 y tantos de páginas, no llega a las 400 páginas. El formato, el tipo de papel, el tipo de letra, excelente, ¿no? Una pequeña reseña. En las páginas de este libro se podrá encontrar el desarrollo de los diferentes elementos que conforman el culto cristiano desde el nacimiento de la iglesia. Esto es muy importante, en el siglo I hasta después de las invasiones de los pueblos germánicos en el siglo V. El interés de los autores es mostrar cómo cada una de las etapas en el desarrollo del culto cristiano tiene relación e influencia sobre el culto de los creyentes hispanos, ¿ok? En el día de hoy. Y una cita introductoria de parte de los propios esposos González dice: lo que nos interesa es más bien, en el libro, ¿no?, ayudarle a relacionar el culto de hoy con el de antaño, no porque uno sea mejor que el otro, tristemente, cosa que a veces sí pensamos, ¿no? Nuestro culto es el mejor, mi denominación lo hace mejor, esta práctica era pagana, esta sí es bíblica, bla 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 bla, ¿no? Entonces ellos dicen, no porque uno sea mejor que el otro, sino porque de esa relación entre las generaciones y los siglos surgen elementos valiosos para nuestro culto de hoy, y del culto surge nuestra vida para la iglesia. El culto en la iglesia antigua, este libro se divide en 4 partes con sus respectivos capítulos. Primera parte, el judeocristianismo, el culto en Israel, el culto judío y el culto judeocristiano, el mensaje judeocristiano, y cada capítulo con su contenido. El calendario cristiano para el culto, era sábado, era domingo, que lo celebraban. De la conversión al bautismo, datos fundamentales. Segunda parte, desde el año 100 hasta el año 313, cuando Constantino. Nuevas circunstancias, la predicación, el bautismo, la comunión, los tiempos, lugares y prácticas. Tercera parte, desde Constantino, año 313 hasta las invasiones. Y allí sigue hablando en torno al bautismo, predicación, comunión, tiempo, lugares, prácticas. Cuarta parte, tras las invasiones. Una nueva era, invasiones, impacto sobre el culto, la predicación, el bautismo, la comunión, tal. Y me llama poderosamente la atención el capítulo 18,
cuarta parte, el culto de hoy entre ayer y mañana, y básicamente es una reflexión teológica práctica de parte de los autores. Cierto es que ni lo abrazamos todo, porque en cada etapa histórica se mezclan elementos, misticismo, cosas que no vienen al caso, pero no, o sea, ni lo podemos aceptar todo, pero ni lo podemos rechazar todo, ¿no? Ese es de la iglesia tal, eso eran unos herejes, tal. No, nada que ver. Y los propios autores, ellos dicen en la advertencia introductoria, preliminar, aunque el libro trata acerca de la historia del culto cristiano, no es una historia de ese culto. Esto es importante tenerlo en mente. El campo mismo de la historia del culto es inmenso y numerosísimas las cuestiones que no están resueltas y los historiadores constantemente discuten, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, lo que nos interesa no es darle a nuestros lectores y lectoras un examen detallado de cada uno de los elementos del culto. Serían obras voluminosas que habría que escribir. Lo que nos interesa es un libro eminentemente aplicativo, eminentemente práctico. Lo que nos interesa es más bien ayudarle a relacionar el culto de hoy con el de antaño, ¿no? Lo que vimos hace rato, ¿no? Por esa razón se notará que en este trabajo decimos muy poco o nada acerca de varias ceremonias, prácticas y contextos que son importantes, pero que no se relacionan directamente con el culto dominical de nuestras iglesias hoy. Esto incluye temas tales como el modo en que se ordenaban los pastores y líderes de la iglesia en la antigüedad, la historia de las ceremonias matrimoniales, los detalles de las horas de oración que seguían los monásticos, el origen de algunas fórmulas litúrgicas y mucho más, ¿no? Cuando nos ha parecido importante, hemos hecho referencia a algunos de esos elementos, pero nunca ha sido el foco de nuestro estudio. Atención, el foco de nuestro estudio son aquellos elementos del culto en la iglesia antigua que más se relacionan con lo que se hace hoy en la mayoría de las iglesias evangélicas o protestantes, mayormente los domingos, ¿no? Por ejemplo, estos elementos importantes del culto son esencialmente tres: la predicación, el bautismo y en la comunión. Por tanto, en cada sección de este libro se discutirán estos tres temas por orden, ¿no? En resumen, nuestro propósito no es dar a conocer la historia del culto, algo hay de eso por supuesto, sino más bien buscar modos en que algunos elementos valiosos de aquel culto antiguo puedan ayudarnos en nuestras reflexiones y debates acerca de nuestro propio culto y de nuestra visión como iglesia de Jesucristo. Que se rescaten, que se apliquen, y en vez de competir unos con otros, de denigrar, de criticar, rescatar lo rescatable, ¿no? Entonces, creo que no tiene desperdicio el culto en la iglesia antigua por los esposos González, Catherine González y Justo L. González. Es una obra no muy gruesa, buen formato, y seguimos insistiendo en la casa editorial Mundo Hispano. Han hecho un trabajo fantástico. Si usted reside en los Estados Unidos, lo puede adquirir directamente desde la web de los hermanos de Editorial Mundo Hispano, editorial mh.org, mh de Mundo Hispano, o lo puede adquirir por Amazon si está fuera de los Estados Unidos, por cualquiera de las filiales de Amazon, o pídalo a su librería de confianza, centros de literatura cristiana, etc. Para los que compran en Amazon en Estados Unidos, afíliense a Amazon Smile, y allí usted pueden hacer, Amazon hará una pequeña donación de algunos céntimos para alguna organización, algún ministerio cristiano que usted elija, que usted seleccione. Creo que este libro nos puede ayudar a recuperar muchas cosas que hemos perdido, muchas cosas que no hemos traído al día de hoy. Nos ayudará a descubrir cosas o prioridades en nuestro culto que no era en el de antaño,
etcétera. ¿Qué lugar ocupaba la comunión? ¿Qué lugar ocupaba el bautismo, la predicación? Podemos aprender algo de la música en el culto antiguo. Creo que hoy, y lo hablaba con mi esposa, nos hemos tomado muchas cosas, nos hemos tomado la cena del Señor, nos hemos tomado la comunión como creyentes, la reunión, no lo hemos tomado muy ligera. Si nos provoca, vamos al culto, si no nos provoca, no. El bautismo, un símbolo, la cena del Señor, un símbolo, y vamos cada vez más degradando estos mandamientos. Algunos lo llaman sacramentos, pero en cualquier caso, que particularmente a la luz de la Biblia, y si estudiamos la historia antigua, son algo más que meros símbolos. Había una importancia tremenda en la comunión. Voy a dejar en la comunión y en los elementos de la misma, repito, predicación, bautismo, predicación, cena del Señor, etcétera. En la descripción del video, en la descripción del culto en la iglesia antigua, voy a dejar unos enlaces por si ustedes se quieren empapar un poco más del libro. Hasta ahora, de dos webinars, dos entrevistas que le han hecho al doctor Justo González. Una se la hizo la Universidad Teológica del Caribe de Puerto Rico, un conversatorio, tanto él como su esposa, presentando este libro. ¿Okay? Voy a dejar el enlace y pueden entrar allí en el perfil de Facebook y verla, va a ser interesante. Y la otra la realizaron los hermanos de Centros Teológicos Bautistas de Perú, y allí estaban presentes dos queridos hermanos, uno de ellos conozco personalmente, profesores del seminario de Centros Teológicos Bautistas del Perú, el hermano Daniel Eguiluz, a quien conocí en España, en Sevilla, en Santiponce, en el Seminario Teológico de Sevilla, el profesor Eguiluz, y también sirve allí en el Seminario de Perú, un hermano muy apreciado, ¿no? Pero que no tengo el privilegio de conocer personalmente, no tengo el privilegio de conocer personalmente, pero está en esa entrevista, que es el doctor Jesús Zamora. Entonces, Centros Teológicos Bautistas de Perú, con el hermano Natalio al frente como moderador, el hermano Daniel Eguiluz y el profesor, el doctor Jesús Zamora, le interpelaron básicamente en una ronda de preguntas y respuestas. En esta ocasión al profesor Justo González no le acompañó la esposa. Entonces, por Mundo Hispano, año 2021, específicamente junio, finales de junio del 2021, está fresco el culto en la iglesia antigua por los doctores González. No podemos ser egoístas obviando la historia. No podemos ser soberbios pensando que no lo sabemos todo, pensando que lo nuestro es lo mejor, lo de lo demás es negativo, para nada. Y quiero terminar con el capítulo 18. Esto está en la parte final, cuarta parte del libro, el culto de hoy, entre ayer y mañana. Un llamado a la reflexión, un llamado a la aplicación, y básicamente es un resumen de lo que ya ha tocado el libro. El primer periodo del judeocristianismo, luego sigue reflexionando el segundo periodo desde el año 100 hasta 303 cuando Constantino, el tercer periodo de Constantino 313 hasta las invasiones, y el cuarto periodo tras las invasiones, y obviamente se refiere miles de años y remonta por allá cuando la caída de Constantinopla, en fin, ¿no? Da interesante unas pistas hacia la reforma radical de nuestro culto. Por supuesto que hay historia, que hay Biblia, que hay teología, que hay reflexión, que hay análisis. Adquiéralo, no lo pase por alto, téngalo en su biblioteca. El culto en la iglesia antigua por los doctores Catherine
González y el doctor Justo L. González, y búsquelo en su librería favorita, búsquelo en Amazon, allí solicítelo directamente a Editorial Mundo Hispano. Allí está la cápsula de teología del día de hoy, el culto en la iglesia antigua, por Mundo Hispano y los doctores Catherine y Justo González. Comparta este video con otros, anímeles a la formación bíblica a través de buenos libros y libros de calidad. Gracias por habernos acompañado en esta transmisión, compártala con otros. Recuerde que puede visitarnos en nuestro canal de YouTube, Cápsulas de Teología, y si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación de un libro que quiere que saquemos una cápsula, háganoslo saber. Por favor, necesitamos conocer la historia. Y qué mejor que empezar con la historia antigua. Acá, el culto en la iglesia antigua, ya desde la misma era apostólica, allí tocan los hermanos los elementos que conformaban el culto. Esto nos tiene que llevar a la reflexión, a la meditación, a la seriedad y sobre todo al crecimiento espiritual. Cómo nuestros hermanos en Cristo de la antigüedad vivieron, relacionaron su fe y cada uno de los elementos allí presentes. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima cápsula de teología. Bendiciones.